Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? A ver, déjenme. Ok, ya vamos a iniciar el webinar. Voy a silenciar mientras doy la presentación sus micrófonos para que no haya interrupciones. Posterior al webinar, daremos un breve espacio en el cual podrán hacer preguntas, comentarios, con mucho gusto. De acuerdo. Entonces, damos inicio. El caso del día de hoy será sobre la aplicación de la farmacogenómica en un caso de epilepsia de inicio tardío y trastorno depresivo. Es un caso bastante interesante y bueno, ya como saben, las pruebas que más llegan con nosotros son respecto al panel psiquiátrico, entonces llegan muchos tipos de estas pruebas. A ver aquí. Bueno, entonces veamos brevemente sobre qué tratan un poquito estos dos padecimientos. Rápidamente, epilepsia de inicio tardío es cuando inician después de los 25 años, después no varían realmente los síntomas, no es que sea un padecimiento diferente a la epilepsia normal. Algunos síntomas que pueden tener personas que presenten esta epilepsia, confusiones, episodios de ausencias, como también otro webinar que expusimos anteriormente sobre epilepsia miclónica juvenil, un chavo, digámoslo, que tenía episodios de ausencia bastante comunes. También presentan movimientos espasmódicos incontrolables, brazos y piernas. Sabemos que momentos antes de padecer estos episodios hay algo que les avisa y ya saben, oye, me va a dar un ataque y listo. Otro aspecto que puede haber es que haya pérdida del conocimiento o conciencia, síntomas como miedo, ansiedad y bueno, un poquito de estadística. Ya en México, unos datos rápidos, es que en México existen alrededor de 2 millones de personas con epilepsia y bueno, de acuerdo a nuestra Secretaría de Salud, el 70% de las personas que tienen este padecimiento pueden llevar una vida normal si reciben el tratamiento adecuado y, bueno, aún más importante, a tiempo. También a veces nos tardamos un poquito en estos diagnósticos, aunque las personas vayan realmente a tratarse. El siguiente padecimiento es en cuanto a la depresión, también en el aspecto psiquiátrico es bastante común. Se caracteriza por tristeza, pérdida de interés, culpas, cansancios, que pueden tener insomnio, aquí con estos patrones del sueño malas alimentaciones. Y también algo interesante y bueno, también que se los dejaré con una frase hasta el final, es esta parte de la discapacidad, de cómo realmente ya está clasificada como una discapacidad el tener la depresión y lo compararemos con otros tipos de trastornos. Y bueno, otro dato, 300 millones de personas a nivel global tienen actualmente trastorno depresivo, depresión. Aquí está una gráfica representando en varias regiones a nivel mundial cuáles son las cantidades de depresión que hay. Y bueno, vemos que principalmente en Asia hay una gran cantidad de este porcentaje. Bueno, vamos a entrar ya directamente en el caso. Tenemos a una mujer abogada que su origen étnico es hispano-latina, nacionalidad colombiana, tiene 50 años de edad, es casada y tiene 2 hijos. En antecedentes familiares, tenemos que su padre tiene depresión, su madre tiene hipotiroidismo y la tía por parte materna tiene esclerosis múltiple. Antecedentes personales, tiene varios padecimientos, de hecho es un caso bastante complejo, pero bueno, entre lo que presenta ella es alteraciones del sueño, apetito, sobrepeso desde la adolescencia y también tiene convulsiones.
Ahora veamos un poquito más sobre la historia de esta persona, cómo poco a poco se le van diagnosticando más padecimientos a través de toda su vida, desde los 25 hasta los casi 50 años que se le realiza la prueba Pharma y veamos cómo va a ser bueno, el cambio en esta persona en su vida principalmente. A los 25 años se le diagnosticó trastorno depresivo y esquizofrenia. Bueno, esquizofrenia es bastante fuerte, también la depresión, pero la esquizofrenia pega un poquito más. Y desde entonces, desde que se lo diagnosticaron, ha tenido recaídas con síntomas psicosomáticos, dolores, espalda y fatiga, y pensamientos autolíticos o suicidas. También, 10 años después, es un gran salto. Inició una etapa de alcoholismo bueno, a esta edad, a los 35, y después damos otro gran salto hasta los 45 años, 20 años después. Comienza con un cuadro de estreñimiento, incrementa la depresión, se hace más severa, incrementa la ganancia de peso, ya se considera una persona con obesidad, la fatiga se vuelve un aspecto más presente en su vida y también se le diagnostica hipotiroidismo, que vimos que también tenía uno de sus familiares. Entonces, a partir de esto, ¿cuál es la problemática? Ya vimos todo el camino que recorrió esta persona, el alcoholismo que ha padecido, sus síntomas, a los 25 esquizofrenia, depresión, ya tuvo una recaída en alcoholismo a los 35 años, de nuevo a los 48, tuvo una rehabilitación rápida a los 49, pero también algo que ocurría con esta persona es que no era constante en cuanto a sus recaídas y rehabilitaciones, o sea, no estaba estable. Entonces, de nuevo, el alcoholismo empeora los síntomas de la esquizofrenia y bueno, aquí del lado derecho tenemos cuáles son los medicamentos que estaba tomando y algunos que también el profesional de la salud a cargo de este caso quería introducir y bueno, quería darle a la paciente. Entonces, este es un caso en el que tenemos la aplicación de la prueba Pharma de forma reactiva y de forma preventiva. Preventiva, ¿por qué? Por esto, por los episodios de epilepsia que apenas estaba empezando a padecer y el médico quería saber qué recetarle, y reactiva por la depresión, que ya llevaba bastantes años con este padecimiento, pero no había podido solucionarlo. Y bueno, en el reporte de Pharma veremos el por qué esta situación estaba así. Ya terminamos con esta parte. Tuvo su primer episodio de epilepsia a los 49, tuvo convulsiones, sin pérdida de conocimiento, se le hizo una resonancia magnética, no hubo tumores y empieza su tratamiento con antiepilépticos, que en este caso serían la fenitoína y la lamotrigina. No es que haya empezado tal cual, sino que como comenté, el médico quería saber qué era lo mejor para la paciente. Bueno, debido a que bueno, esto es básicamente lo que ya les había comentado. Se quiere iniciar tratamiento con epilepsia, la depresión, los medicamentos no le funcionaban, entonces se decidió solicitar una prueba de farmacogenómica, nuestra prueba Pharma, que analiza la interacción de gen-fármaco en un panel de más de 300 medicamentos, así como las velocidades de la metabolización y bueno, también si existen variantes que puedan causar reacciones adversas en los pacientes. Entonces aquí tenemos el reporte de Pharma. Primero vemos los dos primeros medicamentos que le recetaron. Tenemos a la fenitoína, tenemos a la risperidona, ya vimos a qué padecimientos corresponden. ¿Cuáles son los niveles de interacción entre el fármaco y el medicamento? Salen en amarillo, o sea que bueno, hay un potencial riesgo incrementado en padecer reacciones adversas al ingerir estos fármacos. Y aquí vemos el resumen de ambos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la fenitoína? Hay un metabolismo reducido predecido, por lo tanto,
se predice una exposición incrementada. También nos hacen análisis de estos alelos HLA, que para ambos fue negativo. Y también existen ya guías profesionales en el caso de que se quiera seguir recetando este medicamento de fenitoína. Y bueno, ¿por qué se hace este análisis rápidamente de los alelos de HLA? Simplemente es que porque pueden causar reacciones adversas graves. Aquí están los genes asociados a la metabolización de estos fármacos. Y la risperidona es muy parecido, metabolismo reducido, exposición incrementada, genotipo normal de DR2 predecido. Existen guías profesionales para recetar este fármaco y estos son los genes asociados a la metabolización. Ok, vamos a ir poco a poco con la fenitoína también. Esto es lo que habíamos visto antes sobre los genes HLA, HLA-A y B, en los cuales tenemos que hay un genotipo negativo y positivo. Estos, de nuevo, pueden incrementar o causar reacciones adversas graves si tienen algún alelo mutado. Y también el otro fármaco en su panel, el único que le apareció en verde fue la matrogina. Aparece en verde. Los alelos HLA, HLA-A y B, sin ningún problema. Interacción mínima gen y droga se traduce en un menor riesgo de padecer reacciones adversas. Entonces, después tenemos a la desvenlafaxina. Este nos aparece en azul, impacto farmacogenético limitado. La desvenlafaxina se metaboliza por conjugación por el citocromo CYP3A4. Este reporte nos menciona algunos ejemplos de por qué no se le da tanto soporte para meterlo en alguna clasificación, por ese impacto limitado. Y también nos menciona que el 45% de la desvenlafaxina se excreta o se desecha sin cambios. Y pasa lo mismo con la levotiroxina, que nos habla sobre las hormonas T3 y T4, que bueno, la Asociación Americana de las Tiroides y también la Asociación Europea de las Tiroides no cuentan con suficiente evidencia, entonces por eso sale en azul, también se excreta sin cambios y bueno, hasta el final podemos ver que la excreción por vías urinarias de T4 disminuye con la edad. Entonces, es un factor bastante importante a tomar en consideración. Entramos a la parte de la discusión. Es un caso bastante bueno. Entonces, tenemos al inicio que se le diagnostica depresión a los 25. Era, bueno, un padecimiento bastante consistente, constante en su vida. Lo tuvo por bastantes años. Acudió con su psiquiatra, ningún medicamento le hacía el efecto. Y entonces vemos que la desvenlafaxina se desecha sin cambios. Aquí ya cerramos desvenlafaxina, vemos que no hace efecto. La esquizofrenia, esta se estaba tratando con risperidona, pero la paciente reportó que empezó a padecer insomnio, tras iniciar el tratamiento de este fármaco. Aparece en amarillo, como vimos anteriormente, y es posible que se ligue la presencia del insomnio con iniciar el tratamiento con risperidona. Después la levotiroxina nos aparece en azul, ya vimos que su eficacia no está demostrada, el paciente tiene buena respuesta y no parece haber reacciones adversas, entonces el profesional de la salud decide seguir con el tratamiento de la levotiroxina, pero recuerden que un aspecto muy importante es siempre estar al tanto de qué es lo que ocurre con el paciente después de que toma estos fármacos. Aquí entramos a la parte de las reacciones adversas con la fenitoína. Vemos que la paciente en el su citocromo 12.9 tiene la variante asterisco 1, asterisco 2. Entonces, se traduce en que pueda tener todos los tipos de reacciones adversas. Esto es solamente
por precaución, digámoslo. Y aquí también tenemos que la fenitoína tenía la paciente los alelos B asterisco 1502 y nos puede causar tres tipos de padecimientos, que son, por ejemplo, el síndrome de Steven-Johnson. Entonces, en la parte de la risperidona, recordemos que aparecía en amarillo, o sea, riesgo incrementado a padecer reacciones adversas. En el panel personalizado se pueden mostrar o no, dependiendo de cómo esté la información del fármaco en el sistema, que despliegue alternativas o no. Por ejemplo, aquí aparecen en verde, en amarillo y en azul. Obviamente lo recomendado es utilizar los fármacos en verde. Bueno, aquí tenemos la cariprazina, lurasidona y la quetiapina en su personalizado. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucedió en el caso después de que el profesional de la salud vio estas tres alternativas. Y bueno, ya vimos la parte farmacológica, pero metiéndonos ya de lleno en el caso, vamos también a meter esta parte de la discusión, que el trastorno depresivo es un factor bueno, para que promueva el alcoholismo. Esta paciente tuvo adicción al alcohol, tuvo recaídas, eh, esto debido a la depresión, entonces lo hace más propensa a adicciones. Estos son datos en general. Su recaída también pudo haber sido uno de los factores que desató el ataque epiléptico. Eso también está ahí para tomarse en consideración. Otro dato, personas que tienen epilepsia de inicio tardío, como nuestra paciente, el alcohol es un factor de riesgo. Y al final, el alcoholismo, tanto el alcoholismo como la recuperación suelen empeorar algunos síntomas de la esquizofrenia. Entonces, sigamos. Aquí ya tenemos el cierre del caso. También aquí les cambié los colores para que fueran más fáciles de identificar para nosotros. Entonces, ¿qué se puede concluir a partir de este caso? Que se utilizó la prueba farmacogenómica con dos fines, reactivo y preventivo. De hecho, lo óptimo sería que fuera en caso preventivo, porque la mayoría de los casos que llegan a nosotros es porque son reactivos, es porque les surge o tuvieron alguna reacción adversa grave o no sé por qué se van a someter a alguna operación de último momento y quieran saber cuáles anestésicos utilizar. Entonces, bueno, ahorita que están conectados ustedes, nuestros afiliados, les recomendamos que si pueden, convenzan a sus pacientes de que la hagan de forma preventiva, ya que es lo más importante. Y recuerden que también es una prueba que les va a durar toda la vida. Solo se la toma una vez y siempre les va a ser bastante útil. Continuamos con las conclusiones. Las reacciones adversas de la fenitoína son bastante frecuentes. Esta paciente también nos tocó que no respondía bien a este fármaco, entonces se hizo una sustitución, bueno, o se puede utilizar una sustitución como la lamotrigina, ya que vimos que el médico quería saber cuál de los dos utilizar, entonces la lamotrigina está en verde, es lo más óptimo. Y después, aquí ya la sustitución que hicimos en el caso de la esquizofrenia fue quitar la risperidona que vimos que no estaba funcionando y se sustituyó por quetiapina y con el tiempo, haciendo un cambio poco a poco de este fármaco, pudo mejorar sus síntomas sin ningún problema en este aspecto. Y bueno, esta es la frase que les había comentado al inicio sobre la importancia de los trastornos mentales. Es bastante interesante, ya tiene su tiempo, pero no por eso se deja de ser verdadera o bastante buena. Se las leeré rápidamente. Si se compara a los trastornos mentales con otras enfermedades en relación con la invalidez que generan al individuo, los trastornos mentales poseen valores tan altos como las enfermedades cardiovasculares y las respiratorias e incluso sobrepasan a otras como diferentes tipos de cáncer. Y eso es algo bastante alarmante, ya que, no sé, por ejemplo, la depresión u otros tipos de padecimientos psiquiátricos neurológicos no se vean socialmente de una forma tan grave. Pero ya cuando lo ves de forma práctica en cuanto a la invalidez, es algo que realmente
tal vez no se tenga tanta conciencia en general. Pero bueno, les dejo esta frase para cerrar el caso, este webinar. Y bueno, si tienen alguna pregunta o alguna duda, recuerden que sus micrófonos están muteados, se pueden quitar el silenciamiento o también pueden escribir por el chat por si tienen preguntas, comentarios, lo que ustedes gusten, aquí estamos. Daremos unos minutitos. Bueno, al parecer ahorita no hay preguntas, pero si en el futuro bueno, llegan a tener alguna pregunta, alguna duda, ya sea sobre el webinar o sobre alguna cuestión ya operativa con nosotros, con toda confianza nos pueden contactar, ya saben, al correo de atención a clientes, a clientes@gintes.mx. Pueden llamar también a nuestros teléfonos. Y bueno, después que todo esto, agradecer a los afiliados por conectarse a nuestro webinar y recuerden que se hacen cada 15 días para que estén al tanto de las invitaciones que el área de atención a clientes les envía a sus correos. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.